Buenos días a todos. El día de hoy veremos el tema de propiedades molares parciales, el cual, viene a colación en función de cómo las ecuaciones fundamentales de las soluciones se pueden desviar de la idealidad, como lo hemos estado viendo en gases. En la vida real tenemos interacciones moleculares con los solutos y los solventes y esto inducen en desviaciones de lo que podemos esperar si no las pudiéramos considerar. El caso típico de estudio para iniciar la propiedad molar parcial es tomar en cuenta el siguiente experimento, el cual se puede comprobar en su cocina si así lo desean. Eh, si mezclamos cantidades medidas con gran grado de exactitud, 250 mililitros de agua con 250 mililitros de etanol, uno podría pensar que como resultado deberíamos de tener 500 mililitros de solución por la aditividad de los volúmenes. Sin embargo, eso sería en el caso ideal en que no existieran interacciones entre agua y etanol. La realidad es que sí lo existe y da como resultado, con volúmenes medidos muy correctamente, una disminución de volumen total. Exactamente en esta situación deberíamos de estar midiendo un volumen final de 482.5 mililitros en esta mezcla de agua etanol, lo cual pues nos confiere a pensar por qué sucede y cómo lo podemos cuantificar, y ese es el tema del día de hoy. Bien, como explicación, pues básicamente si tenemos un solvente que pudiera ser el agua, que es el componente de mayor proporción, llamado solvente, con un soluto, eh, siempre debemos de esperar la posibilidad de interacciones, pueden ser atractivas, pueden ser repulsivas. En el caso de agua, alcohol, particularmente son fuerzas de atracción muy atractivas entre los puentes de hidrógeno del agua que ya tiene con los hidrógenos de los grupos OH de la molécula de etanol, lo cual, confiere una cierta contracción del volumen, el etanol se puede interaccionar con el agua muy favorablemente, y de aquí que como resultado real eh, es una contracción del volumen final. Muy bien, entonces esto da pie a considerar la existencia de un término, de una situación llamado volumen molar parcial. ¿Ok? Entonces vamos a leer un poco. Un volumen molar parcial se puede obtener de una mezcla ideal, o vamos a considerar una mezcla ideal de componentes. Puede ser una cantidad I de componentes, por lo general trabajaremos con dos, pero eso se puede extender. Y estos componentes vamos a considerar que son puros de inicio, lo cual en el caso ideal que ya hemos platicado, el volumen total sería la sumatoria simple de los volúmenes multiplicado, en el caso de una mezcla ideal, multiplicado por su cantidad de materia, en el caso el número de mol. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Si tenemos una mezcla, la cual es idealizada, tenemos algo que debemos reconocer como el volumen molar del componente puro. ¿Cuántos mililitros por mol ocupa ese compuesto en estado puro? Si esto lo multiplicamos por el número de moles que ese compuesto está añadiendo a la solución, tendremos el componente para ese volumen
Y si lo sumamos a todos los componentes, el soluto, el solvente con todos los solutos que puede tener, tendríamos el gran total del volumen ideal. Esto es en el caso idealizado, ¿no? Que no hay interacciones. Entonces, aquí lo relevante de esta diapositiva es que considerar la existencia de un volumen ideal total como la mezcla de los volúmenes parciales individuales y el concepto de volumen molar parcial de compuesto puro, lo cual lo vamos a indicar con un superíndice 0 o en algunos textos también lo marcan con un asterístico, entonces es indistinto. Eh, Ambos símbolos, lo cual indica que el compuesto es puro. Entonces, el volumen molar parcial de un compuesto puro es igual al volumen que ocupa este compuesto puro dividido entre el número de moles de ese compuesto puro. Entonces, aquí, si hablamos de ideales, hablamos de situaciones puras únicamente, sin interacciones de solutos solventes. Bien, entonces, en la vida real esto no ocurre, ya lo vimos en el caso del agua, alcohol y esas desviaciones a la idealidad son consistentes en las soluciones líquidas, dado que bueno, pues, la naturaleza química de solutos solventes por lo general van a inferir cierto grado de atracciones o repulsiones. Va a haber casos, veremos más adelante, de que cuando veamos que químicamente son muy cercanos, pero que no hay puentes de hidrógeno, porque es el caso de agua y alcohol, vamos a decir en el caso de hexano y octano, son líquidos cuyas interacciones intermoleculares son bajas, por lo tanto se puede considerar como una solución casi ideal en el caso de hexano-octano. Pero en el caso de agua y etanol, a pesar de que son similares, la situación de los puentes de hidrógeno pues como que saca de la jugada de la idealidad por tener interacciones bastante fuertes. Bien, entonces es un hecho que el volumen total real de una mezcla de dos componentes o más va a diferir al volumen total ideal, donde no hay interacciones. Entonces, bueno, pues es algo que debemos dejar por asentado y bueno, ya hemos platicado que los puentes de hidrógeno son causantes principales de estas desviaciones. Veremos también que enlaces de Van der Waals, fuerza de dispersión de London, etcétera, fuerza de dipolo, también van a tener su peso en diferente grado en cuanto a estas desviaciones de la solución ideal. Bien, entonces, el volumen molar parcial, tal cual, lo vamos a definir como la derivativa del volumen real total respecto al cambio de moles de ese componente. Y algo muy importante, esto lo vamos a definir en términos de temperatura constante, presión constante y manteniendo el resto de los otros componentes constantes. Continuamos para que esto tenga más sentido. Vemos. Entonces, definimos el volumen molar parcial como el cambio que se produce en el volumen total a medida que yo voy cambiando la composición de ese componente. Por lo general, en el laboratorio se trabajan pues adiciones, ¿no? Yo puedo tener, no sé, un litro de agua y le estoy poniendo 10 mililitros de alcohol, 20 mililitros de alcohol, y cada vez que yo adiciono una pequeña cantidad de alcohol, puedo medir el volumen total. Entonces, bueno, pues de eso se trata. El volumen molar parcial nos habla de la velocidad de cambio del volumen en una distribución respecto a la cantidad de materia que yo he añadido. Veamos, en este gráfico tenemos un gráfico idealizado de una mezcla real
en la cual, bueno, pues tenemos volumen total de la solución respecto a la cantidad de componente A que se le añade al total de la solución, sin olvidar que el resto de los componentes se mantienen constantes. En esa situación, bueno, pues podríamos esperar, digamos, que al añadir pequeñas cantidades de compuesto A al total remanente, pues si yo le añado, pues se incrementa el volumen. Si yo le añado más, se incrementa el volumen. Entonces, en todo momento, vamos a tener un volumen parcial, porque si nos observamos la definición matemática, tenemos que el volumen parcial en un gráfico de volumen respecto a la cantidad de moles, pues no es otra cosa más que la pendiente de esa curva. Entonces, en un inicio vemos que, bueno, pues la pendiente es constante, es lineal, es positiva, bueno, y bueno, pues es una curva lineal, por lo tanto, el volumen molar parcial en un inicio es positivo y no cambia mucho con la composición. Pero vamos a ver que a medida que llegamos a un cierto punto de composición de A, vemos que un cambio en la pendiente. Cambios de pendiente indican cambios en el volumen molar parcial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entre varias cosas, una, quiere decir que no olvidar que tenemos un volumen parcial del compuesto puro. Ese es constante. Eso es igual al volumen del compuesto dividido entre el número de moles puro. Volumen compuesto puro entre moles del compuesto puro. Ese es un valor, digamos, de la propiedad de la materia de cada compuesto. Sin embargo, cuando lo ponemos en sistemas multicomponentes, en soluciones, veremos que que el volumen parcial cambia, puede cambiar respecto a la cantidad de composición que lo voy añadiendo. O sea, no es constante, varía respecto a la composición. Entonces, en muchas de las preguntas que se hacen de la volumen molar parcial, se tiene que especificar a qué composición, porque varía el volumen molar parcial respecto a la composición. ¿Okay? Y vemos, por ejemplo, que en el caso I, o 1, aquí marcado, si tenemos en el cursor, tengo una pendiente positiva, lo que indica que en ese punto en particular tenemos un volumen molar parcial positivo. A medida que le añadimos más compuesto A, seguimos añadiendo, vemos que la pendiente ¿qué pasa? Se convierte en negativa. Entonces hemos pasado de volúmenes molares parciales positivos, primero constantes y luego más pequeños, pero positivos, hasta llegar a cero. Aquí vamos a ir de la mano con las matemáticas. En el punto cúspide de esta de esta cresta, de este gráfico, veremos que en el punto cúspide el volumen molar parcial es igual a cero, porque la pendiente es igual a cero. Y a partir de ese punto, veremos que tenemos una pendiente negativa. La pendiente es el volumen molar parcial, por lo tanto tendremos volúmenes molares parciales negativos. Y vamos a llegar a un punto, bueno, ya le añadí tanto, bueno, pues ¿qué sucede? Bueno, pues que se vuelve a incrementar. Entonces, retomando un poquito del ejemplo del etanol, bueno, pues eh, el agua y etanol pues van a tender a disminuir ese volumen molar parcial. Pero otros componentes van a tender a incrementarlo si el grado de interacción no es tan fuerte como el agua y alcohol. Proseguimos. Ok, entonces, el volumen de una solución real, pues en todo momento va a ser igual a la suma de sus volúmenes molares parciales
multiplicado, bueno, por su número de moles que están contribuyendo. Y así tendremos el volumen total real. Pequeños incrementos en la composición marcados por el diferencial n sub i, diferencial n sub i, pues son pequeños incrementos, van a incidir en pequeños incrementos del volumen total real. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos esta expresión que usaremos más adelante de la derivativa, bueno, la derivada parcial del volumen total real, eso es igual a la sumatoria de los volúmenes parciales individuales de cada componente multiplicado por sus pequeños incrementos de composición individual. Eso es más o menos el significado. O sea, pequeñas adiciones de componentes van a producir pequeñas adiciones del volumen total. Es más o menos lo que estaría implicando. Y bien, con este orden de ideas, que el volumen total real es igual a la sumatoria de los volúmenes parciales por su número de moles. Por su número de moles, bueno, pues aquí lo tenemos reexpresado de nuevo. Para el caso en particular, y es el que realmente se trabaja más, vamos a trabajar con sistemas binarios. Entonces veremos cómo esta expresión pues se debe de anotar para el caso de sistemas binarios. O sea, sistemas binarios, pues en general tendremos un solvente con un soluto. Bien, entonces el volumen de una solución va a ser igual a los números de moles del componente A multiplicado por el volumen parcial del componente A, más los moles del componente B multiplicado por el volumen parcial del compuesto B. Y eso aplica para sistemas binarios, soluciones de dos componentes. Continuando, necesitamos, en algunas situaciones vamos a necesitar el uso de cambios de volumen. Como empezamos esta clase, platicamos de que 250 mililitros de agua más 250 mililitros de alcohol nos da 480 y pico mililitros de solución. Uno esperaría 500 mililitros, ese sería el caso del volumen ideal, pero la realidad es que son 482 y piquito. ¿Okay? Ahí tenemos un delta de volumen. Entonces, tenemos que el cambio de volumen o el delta de volumen del proceso de mezclar los componentes no es otra cosa más que la diferencia del volumen total real menos el volumen total ideal. Y pues bueno, si esto lo extrapolamos con las ecuaciones anteriores, tendríamos que es igual a la sumatoria del número de moles de cada componente multiplicado por la diferencia del volumen molar parcial del compuesto menos el volumen parcial del compuesto puro. ¿Ok? Entonces, bueno, esto nos daría el cambio de volumen en la mezcla. Continuamos. Este gráfico, digamos que sería la expresión completa del experimento de mezclar agua con etanol. Esos son datos extraídos del laboratorio, donde tenemos en el eje de las Y el volumen total de la solución medido. Y en el eje X inferior tenemos la cantidad de etanol que se le añade, y en el eje X superior tenemos el volumen de agua que se añade. Entonces, en todo momento tenemos 100 mililitros
como volumen ideal. O sea, hace que, bueno, yo puedo mezclar, yo mezclo 50 mililitros de agua más 50 mililitros de alcohol y al final de cuentas yo tengo un volumen de aprox 96.5 mililitros. Otro ejemplo, yo puedo mezclar 75 mililitros de agua con 25 mililitros de etanol y me daría un volumen total de la solución real final de aprox 97.8 mililitros. Y así sucesivamente. Entonces, estas curvas, pues básicamente nos indican la desviación de la idealidad. Lo ideal sería una línea recta, donde no hay cambios de volumen, pero lo real es que tenemos estas curvas. Y si se fijan, bueno, pues tenemos un tipo de curvatura, en las cuales, ¿por qué? Porque en un inicio podemos considerar que el agua es el solvente y el etanol es el soluto. Entonces tendremos desviaciones en función de esta consideración. Por el otro lado, tendríamos que considerar que el etanol sería el solvente y el agua sería el soluto, y tendríamos desviaciones considerando esa situación. Y al final de cuentas tendríamos un punto central con con un mínimo. Bien, continuamos. Entonces ya tenemos establecido la existencia del volumen molar parcial y cómo se afecta por las interacciones moleculares. Y bueno, ya tenemos los conceptos de delta de volumen parcial y cómo se altera con la composición. Al inicio de la clase empezamos con el tema de propiedades molares parciales y luego nos particularizamos con el concepto de volumen molar parcial. Bien, se trabaja principalmente con volumen molar parcial porque digamos que es la cantidad molar parcial más fácil de observar. Llámese el caso de agua y alcohol. Ahora bien, termodinámicamente este concepto se puede expandir hacia otras magnitudes termodinámicas extensivas, como es el caso de las energías, como la entalpía, la energía libre de Gibbs, como el caso de la entropía, etcétera. O sea, las propiedades termodinámicas extensivas tienen el concepto de propiedad molar parcial. Entonces, se define tal cual, de manera generalizada, una propiedad molar parcial, como una Y con una rayita arriba, bueno, en termodinámica debemos denotar que significa, pues dividir entre un número de moles, molar. Sub I, para indicar, bueno, pues se trata de varios componentes, pero estas propiedades molares parciales únicamente aplican en sistemas multicomponentes con un mínimo, claro está, de dos componentes. No es una propiedad del componente puro, a excepción de, digamos, por ejemplo, el volumen molar parcial del compuesto puro. En este caso, bueno, se aplica y es un valor invariable. Lo que varía con la composición es el sistema multicomponentes. Bien, entonces, esta propiedad molar parcial no es otra cosa más que la derivada parcial del valor de esa propiedad, en este caso Y, respecto a la cantidad de materia, de moles, que se van modificando en el sistema. Y bien, ese, se fijan, es una extensión del concepto de volumen molar parcial hacia propiedad molar parcial. Digamos que se extiende y bueno, creo que se entiende. De tal suerte que la propiedad extensiva es igual a la sumatoria de todas sus propiedades molares parciales, multiplicado por su cantidad de aportación molar de cada componente.
Con eso tendríamos la gran magnitud extensiva calculada. De aquí, por ejemplo, que la entalpía molar parcial, pues es el cambio de la entalpía respecto al número de moles añadidos o modificados, la velocidad de cambio. La entropía molar parcial, pues es la velocidad de cambio de la entropía respecto a las modificaciones de composición de ese compuesto en particular. Compuesto 1, compuesto 2, compuesto 3, etcétera. Y la energía libre de Gibbs molar parcial, pues es la velocidad de cambio de la energía libre de Gibbs respecto a las modificaciones infinitesimales de, de la composición. Claro, todo esto en condiciones de temperatura, presión constante y el resto de los componentes constantes. La propiedad molar parcial se refiere hacia la modificación de un componente. Y por otro lado, si tenemos un sistema binario, tendremos dos propiedades molares parciales. Si tenemos un sistema de tres componentes, pues tendremos tres propiedades molares parciales, una para cada uno de los componentes. El caso particular de la energía libre molar de Gibbs parcial, pues es importante para el químico, dado que este no es otra cosa más que el potencial químico. Potencial químico definido como la velocidad de cambio de la energía libre de Gibbs respecto al cambio de materia en el sistema. Y pues bueno, de tal suerte que la energía de Gibbs es igual a la sumatoria de los potenciales químicos respecto a la cantidad de materia de cada elemento particular. O sea, la energía libre de Gibbs de un sistema multicomponente no es otra cosa más que la composición individual del potencial químico de cada uno de los componentes. Muy bien, continuamos. Tenemos también que, bueno, existen varios métodos de determinación de volumen molares parciales. De estos vamos a ver dos: el método de la pendiente y el método de la ordenada. Y el método de la pendiente tiene dos submétodos, analítico y gráfico, y el método de la ordenada solamente vamos a ver el gráfico. No hay un analítico para ese método. Entonces, al final de cuentas, pues veremos tres métodos y la exactitud del método, bueno, va disminuyendo en ese orden. El más exacto es el analítico y el menos exacto es el método de la ordenada. Bien, empezamos con el método de la pendiente analítico, que, bueno, digamos es una metodología pues técnicamente matemática, pero con una buena cantidad de datos experimentales. Para esto se necesita preparar varias soluciones modificando la composición de solamente de uno de los componentes. O sea, yo digo, fijo la cantidad del compuesto B, digamos, probablemente sea mi solvente, agua, 1 litro de agua, 1 kilo de agua, y le voy añadiendo poco a poquito cantidad de agua. Vamos a decir que sería el etanol. Le pongo 10 mililitros, 20 mililitros, pero siempre pongo la cantidad inicial de agua o del compuesto B. Y se mide, en este caso estamos particularizando para el volumen molar parcial. Se mide el volumen de cada una de las soluciones y se representa el volumen respecto a las modificaciones composicionales. En este caso cambiamos A y bueno, pues graficamos respecto a A. Bueno, entonces, con eso en mente, pues se obtiene, se puede obtener una serie de muchos puntos, los cuales me pueden dar una curva. Para eso se necesita el desarrollo matemático de la ecuación. ¿Qué quiere decir? Bueno, existen software
Hoy por hoy, no estoy muy seguro si Excel lo hace, yo lo hago con otro que se llama Origin, pero bueno, la idea es si yo tengo los puntos de un gráfico por medio de un sistema y de polinomial, ajuste polinomial, podríamos hacer la obtención de una expresión matemática polinomial. Algo así como el ajuste lineal cuadrado, lineal, un ajuste lineal, el cual, bueno, pues después de una serie ahí de ajustes matemáticos es posible obtener una expresión matemática lineal de unos puntos. En el caso del volumen parcial, como no tenemos así necesariamente líneas rectas, sino tenemos generalmente curvas que se modifican con la composición, en realidad necesitamos la creación de una ecuación polinomial. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que se obtiene esta ecuación, que digamos que es la parte más complicadita, bueno, pues entonces si yo voy a tener entonces una función de volumen total en función de la composición. Entonces recordar, el volumen molar parcial no es otra cosa que la derivativa del volumen respecto a las modificaciones composicionales, el cambio de moles de I y así sucesivamente. Por lo tanto, para esta ecuación, que depende del número de moles de A, pues la propiedad molar parcial de volumen molar parcial de A no es otra cosa más que la derivada de esta ecuación. Y vamos a ver un ejemplo. El ejemplo de texto 5A1 nos dice determinar el volumen molar parcial, que nos da una ecuación. Aquí, bueno, ya se fue al laboratorio y se encuentra esa expresión del volumen total. Es igual a esta expresión matemática que depende, en este caso, de la composición del etanol. Y pues bueno, aquí lo marca como Z, la composición molar del etanol. Y bueno, nos piden calcular el volumen molar del etanol. Y bueno, como ya vimos, no es otra cosa más que obtener la primera derivada. Entonces aquí estoy marcando la ecuación que nos da el problema, el volumen en función de la composición. Sacamos la primera derivada, se hace ya las reglas normales de la derivación y se obtiene una segunda ecuación. Entonces esta segunda ecuación, ¿qué es? Pues no es otra cosa más que el volumen molar parcial del etanol en función de la composición. Hemos explicado que el volumen varía con la composición. Esta segunda ecuación aquí está mostrada en su libro de texto, la figura 5A.3, como una ecuación parabólica. Entonces, ¿cómo se interpreta? Bueno, se interpreta que yo tengo agua y yo tengo un volumen molar parcial del etanol puro, aprox, de 54.6 centímetros cúbicos por mol. Pero a medida que adiciono etanol al agua, eso induce un menor volumen molar. ¿Se acordarán? Cuando ponemos agua y alcohol, ¿qué sucede? Disminuye el volumen molar, el volumen total. Y si disminuye el volumen total, eso implica que los volúmenes molares parciales tienen que ser menores que el compuesto puro. Y aquí vemos eso. Entonces, esto sale, esta ecuación. Esta ecuación es la primera derivada de la ecuación de volumen total. Entonces, aquí lo tenemos aquí como el mínimo. Ya veremos un problema más adelante acerca de este mínimo. Y veremos cómo una vez que sobrepasamos el mínimo, bueno, pues ya el volumen ya empieza a incrementarse. Entonces, llegamos a esta situación de saturación, en la cual, bueno, pues ya se empieza a comportar de manera aditiva, dejando de ser sustractiva.
Bien, en esta diapositiva tenemos que ahora vamos a practicar el método de la pendiente, pero es el método gráfico. O sea que probablemente no tengamos suficientes puntos para crear una ecuación polinomial. Entonces, sabemos que para crear una ecuación polinomial necesitamos muchos puntos, eso quiere decir muchos experimentos. Si lo que queremos es una aproximación, pues ya no vamos a necesitar tantas soluciones, tantas mediciones, y por lo cual podemos obtener las pendientes, digamos, de manera gráfica. Recordar que, bueno, pues es la tangente de cualquier punto en una curva, en una línea de un gráfico, no es otra cosa más que la pendiente. Tenemos que, pues, recordar en un sistema binario, componente A y componente B, se define el volumen parcial del componente A como la velocidad de cambio o la pendiente del volumen respecto a la cantidad de moles del componente A. Y el volumen parcial molar del componente B no es otra cosa más que el cambio de volumen o del volumen total respecto a la modificación de moles del componente B. Y bien, de igual modo, realmente es parecido al sistema anterior, solamente que con menos puntos. Se fija un volumen de un compuesto, se le añade poco a poquito del segundo compuesto y se va midiendo el volumen total. O sea, en ese sentido son iguales. Lo único que aquí no buscaremos obtener una ecuación polinomial, sino que procederemos a una introspección de las tangentes. Bien, entonces vamos a ver, tenemos aquí el volumen total de una mezcla binaria, donde a los inicios del adicionar, digamos, en este caso el componente B sobre una cantidad fija del compuesto A, vemos que hay una disminución del volumen total, y ya se llegaron, vamos a decir, un punto, y luego después empieza a incrementarse. Entonces, para cualquier punto, se le puede asociar una tangente. ¿Ok? Entonces, si estamos en función de la composición B, entonces cualquier punto en la tangente es la derivada del volumen molar respecto al cambio de moles de B. Por lo tanto, la pendiente en este punto no es otra cosa más que el volumen molar parcial del compuesto B en este punto. Y bien, recordando que el volumen total de una mezcla binaria no es otra cosa más que el número de moles de A por el volumen molar de A parcial más los moles de B más el volumen molar parcial de B. Si esto lo rearreglamos, tendremos que una vez calculado la pendiente en el punto 1, tendremos el volumen molar parcial del compuesto B en el punto 1. Y aplicando esta pequeña ecuación del volumen total, la despejamos y, bueno, podríamos calcular el volumen parcial del compuesto A, va a ser igual al volumen total menos el número de moles en el punto 1 del compuesto B por su volumen molar parcial en el punto 1, todo esto dividido entre el número de moles del compuesto A en el punto 1. Vamos a ver un ejemplo de este método. Tenemos el método de la pendiente gráfico para volumen molares parciales. Tenemos una solución de sulfato de magnesio en agua. Y bueno, se hace el experimento, se hacen varios puntos. Se obtiene un gráfico que tiene, digamos, esta forma parabólica. Digamos que esta línea sería el volumen total de la solución, en función de la cantidad de moles de sulfato de magnesio añadidos. Y el problema se lo dice, bueno, cuando el número de moles de sulfato de magnesio es igual a 0.1, dime cuáles son los volúmenes parciales en ese punto. Aquí está marcado con el punto rojo. Entonces, aquí no es otra cosa, pues el método no es tan exacto,
es de trazar una tangente con la regla, digamos que esto es a mano, así como que muy visual. Y pues bueno, y cabe indicar que este método era muy popular cuando no existían las computadoras personales. Hoy por hoy lo que se prefiere es analizar matemáticamente la curva, extraer una ecuación polinomial y de la ecuación polinomial bueno, se hace la derivada y obtenemos la ecuación de propiedad de volumen molar parcial para ese sistema. Y bien, en ese punto trazamos una línea y calculamos la tangente. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues con el método de punto pendiente, como se ve en clases anteriores. Entonces, la pendiente, pues, digamos que la Y2 menos la Y1, las Y que son los volúmenes totales, aquí es el 101, 1001.9 menos 1001.7 de volumen molar, que sería la Y2 menos Y1, entre X2 menos X1, X2 es 0.3, X1 es 0.1, tenemos ese cálculo y tenemos que la pendiente en ese punto es igual a 1 centímetro cúbico sobre mol. Por lo tanto, en ese punto tenemos que el volumen molar parcial del sulfato de magnesio a 0.1 moles es igual su volumen molar 1 centímetro cúbico por mol. Ese es su volumen molar y así la manera en que se calcula el método. Entonces, ¿qué nos faltaría? La y volumen molar parcial del agua en este punto. ¿Cómo se calcula? Aquí he puesto de nuevo el gráfico en el punto de interés y que necesitamos los moles de agua, ¿se acordarán? ¿Cómo los calculamos? Pues bueno, aquí tenemos que tener la espectrometría muy a la mano. Tenemos que, se trata de una solución 0.1 molar. Si es una, vamos a tomar, entonces, bueno, vamos a decir que tenemos 0.1 mol por cada kilogramo de agua. Es básicamente lo que estoy diciendo la molaridad. Entonces, tengo 0.1 mol por cada 0.1 mol de sulfato de magnesio le corresponde un kilo de agua. El kilo de agua, pues dividido entre su peso formular, 18, nos da una cantidad de 55.1 moles de agua. Entonces, bueno, recordando que la regla de la aditividad nos decía que el volumen total, tenemos esta expresión en moles de agua más volumen parcial del agua más moles de sulfato de magnesio multiplicado por su volumen molar parcial del sulfato de magnesio. Si eso lo despejo para volumen molar del agua, tengo que el volumen parcial del agua en este punto en particular es igual a 18.04 centímetros cúbicos sobre mol. Y bien, entonces no olvidar que estos valores de 1 centímetro cúbico sobre mol para el sulfato de magnesio y de 18.04 centímetros cúbicos sobre mol aplican única y exclusivamente para este punto en particular. Es por eso que la obtención de las ecuaciones polinomiales pues, se favorece, porque bueno, pues, con una sola expresión matemática podemos tener los volúmenes parciales en todas las composiciones. Pero bueno, digamos que antes no existían las computadoras para hacer eso, pero ahora sí lo sé. Existe un concepto, aquí como en paréntesis, llamado volumen molar a dilución infinita. ¿Qué quiere decir? Bueno, existe el volumen molar parcial del compuesto puro, que es una cantidad fija, invariable. Existe el volumen molar parcial en función de la composición. Y existe el volumen molar parcial cuando la composición del soluto, del componente 2, digamos, el soluto, es bien pequeñita. Esto quiere decir que como que cuál es la primera interacción de este volumen. Y eso se puede estimar en el laboratorio haciendo soluciones diluidas cada vez más pequeñas y hacer interpolaciones hacia el volumen molar parcial cuando la composición tiende a cero. Eso sería como la definición matemática formal, el volumen molar a dilución infinita del compuesto sub I es igual al límite del volumen molar parcial de ese compuesto cuando la composición de ese compuesto tiende a cero.
Y bueno, es alguna parámetros que se puede determinar en el laboratorio. Y vemos aquí una tabla, varias propiedades. Aquí, por lo general, son positivas, estos volúmenes molares parciales. Para el caso muy particular del sulfato de magnesio, este tiene la particularidad de ser negativa, indicando cierto grado de afinidad del sulfato de magnesio hacia el agua. Entonces, bueno, pues, eso es digamos, una propiedad, no sé si como que entre paréntesis, existe reportado en tablas este volumen a dilución infinita, ¿no? Y aquí es básicamente como se puede calcular, ¿no? Se tienen que hacer muchas soluciones y hacerlas cada vez más pequeñitas y hacer interpolaciones hacia soluciones más diluidas. Bien, entonces, este es el tercer método que veremos, que sería la determinación del volumen molar parcial de la ordenada o el método gráfico por ordenada. Ok, entonces pues también sigue siendo algo inexacto, pero bueno, es algo que se puede, pues lo veremos como parte del tema. Y bueno, de nuevo trabajaremos con una mezcla binaria, donde el número de moles totales es igual a los moles del compuesto A más los moles del compuesto B. Y bien, aquí retomamos el concepto de delta B de la mezcla, o sea, el cambio de volumen de una mezcla pues es igual a la diferencia del volumen total real menos el volumen total ideal. Esas desviaciones aquí están marcadas por el delta B de la mezcla. Y bueno, generalmente veremos como que curvas, unas veces pueden ser positivas, otras pueden ser dependientes negativas. Claro, indica que si fuera una línea recta, pues sería un volumen, sería una solución ideal. ¿Ok? Veamos, entonces aquí estoy repitiendo el mismo gráfico. Entonces, dado que el gráfico de delta del volumen del proceso de mezclado respecto a la composición, en este caso la fracción molar del compuesto B, se grafica y tenemos una curva. Ahora bien, vamos a decir, entonces ya tenemos esta curva y vamos a focalizarnos en el punto 1 aquí indicado. Entonces, en el punto 1, lo que se tiene que hacer es trazar una línea tangente. Entonces, esta línea tangente aquí está marcada con puntitos. Y bueno, aquí vienen los subgéneros del caso, donde la tangente a la hora de hacerla, bueno, puede ser un poquito más abajo, puede ser un poquito más arriba, porque es un método gráfico con cierto grado de inexactitud. ¿Okay? Lo único que es exacto es el método de polinomial. Bien, entonces, veremos si la fracción molar es respecto a B, cuando XB es igual a 1, estaremos hablando que en este gráfico en particular, del lado derecho tendremos 100% de compuesto B, indicando que cuando tocamos con esta línea de extrapolación, vamos a tener este diferencial de delta B. ¿Qué diferencial? Pues el diferencial del volumen molar parcial del compuesto B menos el volumen molar parcial del compuesto B puro. Que ese, bueno, lo podemos calcular, volumen entre el número de moles. Bien. Del lado izquierdo, como ya dijimos, este gráfico está en función de XB. Entonces, del lado izquierdo, cuando XB es igual a 0, indica que XA es igual a 1. Por lo tanto, estamos hablando del compuesto A puro. Entonces, en este punto, el delta B de proceso de la mezcla de esta línea interpolada de la tangente, tendremos que sería esta ordenada del lado izquierdo, pues sería el volumen molar parcial del compuesto A menos el volumen molar parcial del compuesto A puro. Entonces, del lado izquierdo, aquí lo tenemos, ese valor de ordenada, el valor de delta P de la mezcla, pues es igual a ese diferencial ya platicado, y del lado derecho, pues tendríamos que esa ordenada del lado derecho, el valor de este Y, pues sería en función de los volúmenes molares, la diferencia de volúmenes molares del compuesto B. Y no hay que olvidar que esta delta B del proceso de la mezcla
pues es igual a la diferencia de volúmenes reales parciales menos volúmenes molares parciales puros. Un ejemplo, tenemos el caso de nuevo agua-etanol. El caso del agua, su volumen molar parcial puro es igual a 18.05 centímetros cúbicos sobre mol. Y aquí ya sabemos que lo podemos obtener de tener el peso molecular del agua entre su densidad. Nos proporciona el volumen molar parcial del compuesto puro. También el caso del etanol puro, ideal, es igual a su peso molecular entre su densidad, igual a 58.4 centímetros cúbicos sobre mol. Estos valores no cambian, son puros. Tenemos el gráfico del cambio de volumen producido por la mezcla en función de la fracción molar del etanol. Entonces quiere decir que estamos poniendo etanol a la mezcla agua-etanol y a medida que ponemos etanol, pues tenemos desviaciones, en este caso desviaciones negativas. Recordad, cuando teníamos 250 mililitros de agua más 250 mililitros de etanol, teníamos una cantidad final de volumen molar inferior a la ideal. Por lo tanto, tenemos una desviación negativa del volumen real respecto hacia el volumen ideal. Bien, entonces, aquí el punto de interés es de punto 5. Bien, entonces, punto 5, pues no es otra cosa más que, aquí el punto central, lo indicamos, tenemos que trazar una línea tangencial, así como que al ojo, con una regla, un poquito para arriba, un poquito para abajo, y vamos a tener dos ordenadas, la ordenada de la izquierda y la ordenada de la derecha. Entonces, la ordenada de la derecha, si se fijan, recordad, está en función de fracción molar del etanol, por lo tanto, este valor de ordenada de la derecha corresponde, aquí está medido en menos 0.8, corresponde a volumen molar parcial de B. Entonces, tenemos que este menos 0.8 es igual al delta B de la mezcla, tal cual, el cual es igual al volumen del etanol real menos el volumen del etanol ideal. Que ese es el valor que aquí tenemos, de 58.4. Si esto lo rearreglamos, es una pequeña ecuación lineal, tenemos que calculado que el volumen del etanol real es 57.6, el cual es menor, como hemos platicado, menor que el ideal, por lo que hemos aplicado las interacciones agua-etanol. Y, por otro lado, la ordenada de la izquierda, cuando X etanol es igual a 0, indica que es agua, por lo tanto está asociado esta hacia el agua. Entonces tenemos que menos 1.35, aquí marcado, en el delta B, es igual al volumen real del agua menos el volumen ideal del agua. Si esto lo despejamos, tendremos que el volumen real del agua es 16.7 centímetros cúbicos sobre mol. Este valor, de nuevo, es inferior al volumen ideal, indicando, una vez más, el alto grado de asociación agua-etanol, con su consecuente desviación de la idealidad. Bien, pasaremos a un último tópico de este tema. Este último tópico es la ecuación fundamental de Gibbs. Vamos a partir con un poquito de cómo se puede obtener. Tenemos la ecuación fundamental, la ecuación fundamental de Gibbs. Vamos a ir hacia la ecuación fundamental de Gibbs-Duhem. Vamos a ver cómo llegamos a ella. Tenemos de G es igual a menos S de T más B de P, este material visto. Esta ecuación la podemos interpretar de que la entropía, pues el cambio de energía libre de Gibbs respecto a la temperatura,
y el volumen del cambio de energía libre de Gibbs respecto a la presión, material visto. ¿Qué hay que denotar de esta ecuación fundamental de Gibbs? Que es que el número de moles es constante. ¿Ok? Pero ya estamos viendo que eso solamente es válido para compuestos puros. En sistemas multicomponentes, eso ya no lo es tanto. Caso particular de la energía libre de Gibbs, que nos habla del potencial o energía química, pues bueno, debemos de saber que en las reacciones químicas tenemos cambios de composicionales. Por lo tanto, necesitamos extender el concepto de energía libre de Gibbs hacia la posibilidad de tener cambios en la composición. Por lo tanto, el número de moles ya no puede ser constante. De tal suerte que si ahora la energía libre de Gibbs va a depender de la temperatura, de la presión y de la cantidad de materia. Si obtenemos la derivativa total, tendremos esta expresión aquí marcada en rojo, que nos habla de las contribuciones de cada una de las modificaciones de la energía libre de Gibbs respecto a la temperatura, la presión y el cambio composicional. Y bueno, eso puede ser N1, N2, N3, etcétera, depende de la cantidad de sustancias que hay en el sistema. Por eso que podemos reescribir la ecuación anterior como la energía libre de Gibbs menos SDT más BDP, ecuación vista, más la sumatoria de los cambios de energía libre de Gibbs respecto a los cambios de la composición, multiplicado por DNI, dado las condiciones de una ecuación diferencial total. Este DGDNI no es otra cosa más que el potencial químico, ya visto, y por lo tanto esta expresión se puede reducir a la expresión marcada aquí en un recuadro, donde, bueno, pues ahora resalta que la energía libre de Gibbs, además de depender de temperatura y presión, también va a depender de los cambios de la composición y del potencial químico, claro está. Ahora bien, esta expresión la vamos a combinar con otra expresión para obtener la expresión de Gibbs-Duhem. La obtención de la expresión de Gibbs-Duhem parte del siguiente. Se define como la energía libre de Gibbs como la sumatoria de todos los potenciales químicos en función de su composición. Aquí marcado. Si esto lo diferenciamos, esta expresión, aquí marcada, bueno, pues siguiendo la regla de derivación, pues es el primer término multiplicado por la derivada del segundo, más el segundo término multiplicado por la derivada del primero. Si esta expresión la igualamos con la expresión anterior obtenida, vamos a tener esta gran expresión, aquí marcada, la igualdad con la expresión anterior de la ecuación fundamental de Gibbs con la derivada de la energía libre de Gibbs. Y cuando hacemos esto, pues básicamente vamos a eliminar el término semejante, aquí marcado, la sumatoria de potencial químico multiplicado por la derivada de n por i, bueno, pues se elimina, porque son términos iguales en ambos lados de la igualdad, por lo tanto se elimina y ¿qué me queda? Esta es la expresión ampliada de Gibbs-Duhem. BDP más SDT, si fijan que ya cambian como que los signos un poquito, y menos pues esta sumatoria, ¿no? Si a esto le aplicamos la restricción de presión y temperatura constantes, pues veremos que se reduce considerablemente y la expresión o la ecuación de Gibbs-Duhem a temperatura y presión constante es la siguiente. La sumatoria de los componentes multiplicado por los pequeños cambios del potencial químico es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si tenemos pequeños cambios de energía libre de Gibbs, no se van a interbalancear con los otros pequeños cambios infinitesimales de Gibbs,
en sus alrededores. Bien, entonces, si aplicamos esta ecuación de Gibbs-Duhem hacia un sistema binario, bueno, pues, obtenemos la siguiente expresión. Número de moles de A multiplicado por la derivativa del potencial químico de A más los números de moles de B multiplicados por el potencial químico de B, eso es igual a 0. Es la expresión de Gibbs-Duhem aplicada a un sistema binario. Bien, esta expresión nos va a servir para interrelacionar los potenciales químicos en un sistema binario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues despejamos esta ecuación de Gibbs-Duhem binaria. Tenemos esta expresión de relaciones de potenciales químicos y relación de composición. Aquí marcada. Si esta la integramos en ambos lados, vamos a tener que el potencial químico del compuesto A va a ser igual al potencial químico del compuesto A puro menos la integral del cociente de composicional. O sea, esas pequeñas variaciones de las composiciones van a incidir en pequeños cambios del potencial químico de A. O sea, hace que hay una interrelación entre los potenciales químicos de un sistema multicomponente. Y pues bueno, la idea es tener esta expresión y si tenemos esta expresión, los parámetros de esta expresión, pues podemos calcular esta potencial químico en función del potencial químico de B o viceversa. Bien, entonces, además que esta expresión aquí marcada, en realidad se puede generalizar para todos los potenciales, para todas las propiedades molares parciales. No olvidar que al final de cuentas el potencial químico es una propiedad molar parcial. Y ya comentamos que estas propiedades son extendibles. Por lo tanto, en amarillo tenemos la expresión generalizada para la correlación de una propiedad molar parcial en función de su otra propiedad molar parcial, y esta ecuación es exclusivamente válida para sistemas binarios. Entonces, por lo general vamos a trabajar con potenciales químicos o con volúmenes molares parciales. Por eso es que se pone la letra Y para marcar la generalización de la expresión. Entonces, con esto, bueno, pues podemos saber el siguiente ejemplo y ya estamos casi terminando la clase. En el ejemplo 5A.2 de su texto de Atkins, se nos da una ecuación del volumen molar parcial del sulfato de potasio en sistema acuoso. Y está en función de su molaridad B, esta es su variable, y se nos pide obtener una ecuación del volumen molar parcial, ahora del agua, que en este caso es el segundo compuesto, es un sistema binario, que son los que vamos a trabajar, y también es que debe estar en función de la molaridad del sulfato de potasio. Bien, se nos da la molaridad del volumen del agua pura, aquí marcada, se nos indica aquí la expresión que está en función de Z, donde Z, bueno, pues no es otra cosa que la molaridad del sulfato de potasio dividido entre, bueno, este B elevado a la sub 0, que es básicamente quitarle las unidades, para que sea una expresión sin unidades, pero no hay que preocuparse mucho por eso. De tal suerte que para hacer estas correlaciones, si sabemos una propiedad molar parcial en un sistema binario, podemos saber la siguiente propiedad molar parcial utilizando la expresión de Gibbs-Duhem. Entonces la expresión o la ecuación de Gibbs-Duhem nos dice que, ya recordar la expresión generalizada, podemos ver que aquí lo tenemos el recuadro de nuevo, la expresión generalizada. Tenemos pues que el volumen parcial del agua es igual al volumen parcial del agua pura menos la integración de 0 hasta el volumen parcial de B, o sea, de su colega, de su contraparte, multiplicado por pues el cociente
de los números de moles de B entre los números de moles de A multiplicado por el diferencial de B. Ok, entonces, este diferencial de B, ¿cómo lo obtenemos? Pues bueno, recordaremos, tenemos la expresión de la ecuación de Gibbs-Duhem, aquí la vuelvo a reescribir, donde volumen molar parcial de sulfato de potasio, de B, es igual a esta constante, más esta otra constante multiplicado por Z elevado al 1 medio, donde Z pues, es la molaridad. Bien, entonces, si yo saco la primera derivada de V respecto a dz, pues me da esta expresión, 9.1 por z a la menos 1 medio, siguiendo las expresiones de derivación sencilla. Bien, entonces, ¿qué le sigue? Bueno, pues de aquí, además de tener la expresión de volumen molar parcial del A, de acuerdo a la expresión de Gibbs-Duhem, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, pues estoy, pues básicamente necesito todo integrarlo en función de otra variable. Entonces, este dv, aquí lo despejo, dv, dvb, es igual a 9.18 por z a la menos el medio, multiplicado por dz, que es esta expresión. Aquí está la constante sacada de la integral, aquí tenemos la expresión aquí marcada, que viene de la primera expresión de la ecuación molar parcial para el componente B. Y pues bueno, ya con eso, pues básicamente se integra. Una vez integrado, se obtiene la expresión para el agua, entonces aquí la estoy marcando más abajo, para, se puede tener en términos de B, aquí marcada, o se puede tener en términos de Z, es decir, distinto. Recuerda que Z es el volumen a la molaridad del compuesto B, quitándole las unidades. Es básicamente adimensional esta ecuación. Y bueno, al final de cuentas, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que la expresión que nos habían dado, la original, aquí marcados. Entonces, el eje Y del lado izquierdo es el volumen molar parcial del sulfato de potasio, el cual, si graficamos los valores de la ecuación original que nos dan, pues vamos a tener como que una expresión que se incrementa con la composición del compuesto, de la molaridad del compuesto B, que en este caso es el sulfato de potasio. Aquí tenemos ese incremento. Por otro lado, entonces la expresión que obtuvimos por medio de la ecuación de Gibbs-Duhem, que me correlaciona propiedades molares parciales del compuesto A con el compuesto B o viceversa, en una composición binaria únicamente, pues con ese mente, pues básicamente obtenemos la segunda expresión. Esta sería la expresión para el agua. Entonces, para el agua, en el caso del agua, el agua disminuye su molaridad respecto a la composición, y para el caso del sulfato de potasio, bueno, pues indica una adición en todo momento, y en el caso de en baja composición, hasta 0.1 molar sobre kilogramo o molar, y para el caso del agua, pues tenemos una disminución de la volumen molar. Entonces, estos datos son pues básicamente útiles para este grado para esta composición. Y bien, en cuanto a la teoría de este tema, está vista. Voy a terminar, y en el siguiente módulo vamos a proceder a ver problemas relacionados con las propiedades molares parciales. Muchas gracias por tu atención.